Buenos días, en el vídeo de hoy vamos a seguir con el siguiente tema de contabilidad financiera. Nos toca el tema 2, inmovilizado material. Sí, previamente tendríais que haber visto tanto la teoría como la práctica del tema 1, ¿sí? Porque como ya dijimos, esto es una asignatura que se va acumulando, es decir, ahora para hacer el tema 2 necesitamos conceptos del tema 1. ¿Vale? En el tema 2 lo que vamos a ver son inmovilizados materiales. ¿Sí? En el tema 2 y tema 3 se tratan el inmovilizado material. ¿Sí? Y veremos en este capítulo concretamente la valoración inicial que se hace de los inmovilizados materiales a partir de diferentes maneras de adquirir o de introducir el inmovilizado material dentro de nuestra empresa, ya sea con adquisiciones al contado, con pago al contado, con pago aplazado, veremos el tratamiento de los intereses en este caso, por la construcción o fabricación por nuestros propios medios, si se adquieren de forma conjunta, es decir, con otros inmovilizados materiales. Veremos las adquisiciones por permutas, tanto la comercial como la no comercial, y por subvención o donación. Y luego finalmente veremos la valoración que se hace de estos inmovilizados materiales al final del ejercicio contable, donde aparecen tanto la amortización como el deterioro, que ambas son pérdidas de valor del inmovilizado material, y veremos cómo se contabiliza. ¿Sí? Pues para empezar vemos la valoración inicial. Como dijimos en el tema 1, la valoración inicial de estos activos en el momento de incorporarse al patrimonio de la empresa tienen que valorarse por su coste, ya sea a precio de adquisición, bajamos un momento, precio de adquisición si la empresa lo adquiere en el mercado, o coste de producción si los fabrica o construye con sus propios medios. ¿Vale? Cosas a tener en cuenta. Cuando se adquiere por precio de adquisición, ¿sí? Recordad, incluimos, ¿vale? Esto vendría a ser esto de aquí. Incluimos, aparte del importe facturado por el vendedor, le descontamos los posibles descuentos o rebajas que nos hiciera el proveedor y le añadimos, ¿vale?, los gastos necesarios hasta que el activo esté en condiciones de funcionar, ¿vale? ¿Qué se entiende por gastos necesarios para poner en funcionamiento el activo? Se le llaman también gastos capitalizables o activables. ¿Por qué? Porque son gastos que se convierten en parte del activo, es decir, se incorporan como mayor valor del activo, como decimos aquí. Ejemplos: transportes, aranceles, seguros, instalación, montaje, ¿vale? Pero la norma es que son necesarios estos gastos cuando, los activamos cuando son necesarios para que la máquina empiece a funcionar, ¿vale? Todos esos gastos que se produzcan después, cuando ya el activo está en condiciones de funcionar, se contabilizan como gasto del ejercicio. Es decir, un ejemplo muy claro: el seguro que cubre el transporte de la máquina hasta nuestra empresa en el momento que la compramos, este gasto es activable. Pero el seguro que cubre, digamos, por ejemplo, el primer año de funcionamiento de la máquina ya estando en nuestras instalaciones, esto sería contabilizado como primas de seguros, ¿vale? Sería un gasto del ejercicio, ¿sí? Por tanto, existen diferentes vías por las que un inmovilizado material se puede incorporar al patrimonio de la empresa. Los veremos a continuación, ¿sí? Es lo que dijimos en el índice. La más común y la más fácil, ¿vale? Adquisiciones con pago al contado, ¿vale? La valoración inicial del activo que demos de alta será la suma del importe neto facturado. Pensad que dentro del importe neto facturado, ¿vale?, ya se incluye los posibles descuentos, ¿vale? Al poner neto, quiere decir que ya están descontados los descuentos que nos hiciera el proveedor, más los gastos necesarios hasta que el activo esté en condiciones de funcionar, ¿vale? Otro caso o otra cosita importante: gastos de desmantelamiento y retiro, ¿vale? Se deben incorporar, también son gastos activables, ¿vale? ¿Qué son los gastos de desmantelamiento y retiro? Quiere decir, cuando adquirimos una maquinaria, por ejemplo, o una instalación, ¿sí?, puede ser que dentro de unos años tengamos que desmontarla o retirarla, ¿vale? Cuando nosotros sepamos ya de estos gastos o existan, lo que tenemos que hacer es incorporarlos como mayor valor del activo en el momento que lo adquirimos, ¿vale? Y crearemos como contrapartida una provisión, ¿sí? Lo vemos mejor con un ejemplo.
nos dice, cierta empresa ha alquilado por 5 años una planta comercial a la que divide por medio de paneles prefabricados. El coste de adquisición y montaje de los paneles es de 60.000. O sea, el activo que estamos adquiriendo no es la planta, porque la planta la estamos alquilando. Lo que adquirimos son los paneles, ¿vale? Por valor de 60.000. Ese es el activo que incorporamos al balance. Y nos dice, estimando su duración por todo el periodo de alquiler de la planta y calculando en 10.000 euros, ¿vale? Ya nos dicen como valor actual de los gastos de desmontaje. Es decir, lo que a la empresa le va a suponer desmontar estos paneles cuando termine el alquiler, es decir, al cabo de 5 años, el valor actual de dichos gastos es 10.000, ¿vale? Es decir, nosotros adquirimos, ¿vale? Hacemos otra vez la línea del tiempo, adquirimos aquí la maquinaria, los paneles y pagamos 60.000, ¿vale? Y dentro de unos años tendremos que pagar unos gastos de desmantelamiento, ¿sí? Que actualizados son 10.000 euros, ¿vale? Por tanto, el valor de los paneles estará valorado en la suma de ambos, es decir, el propio precio de los paneles más los gastos de retiro actualizados, ¿vale? Por tanto, fijaros que aquí valoramos las otras instalaciones por 70.000 y aquí cuidado porque 60.000 sí que lo pagamos, pero los 10.000 que vamos a pagar dentro de 5 años, como ahora no los dejamos a deber a nadie ni los pagamos por el banco, lo que tenemos que hacer es crear una provisión, ¿vale? Provisión por desmantelamiento del inmovilizado. Esto se hace así siguiendo el criterio de prudencia, porque según el criterio de prudencia la empresa debe contabilizar todos los gastos futuros que ya conozca, ¿vale? Cuando se hace esto se crea una provisión, ¿vale? Por tanto, el gasto está incluido aquí dentro, los 10.000, ¿vale? Están dentro de los 70.000 y como contrapartida lo ponemos a provisión por desmantelamiento del inmovilizado, ¿vale? Vale, seguimos. Vamos a ver la segunda manera de adquirir un inmovilizado, que es con el pago aplazado, ¿vale? Entonces aquí, como os pongo, en este caso el vendedor carga a la empresa unos intereses por el aplazamiento de la deuda, ¿sí? O sea, es decir, compramos una máquina, compramos un activo, lo que sea, y por el hecho de que el pago se va a hacer dentro de unos meses o de unos años, el proveedor nos carga unos intereses. Entonces, la pregunta clave aquí es esta. ¿Los intereses formarán parte del coste o precio de adquisición del activo? Es decir, ¿serán activables como mayor valor del activo? Aquí cuidado, es sí, pero con matices. Sí, siempre y cuando se hayan producido antes de que el activo esté en condiciones de funcionar y dicho activo necesite un periodo de tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso. En otro caso se reconocerán como gastos financieros. Es decir, es necesario que se cumplan dos supuestos. Primero, que los intereses se hayan devengado, ¿vale? Se hayan producido antes, ¿vale? Muy importantes, antes de que el activo esté en condiciones de funcionar, ¿vale? Y aparte, es necesario que este activo, ¿vale?, haya necesitado un periodo de tiempo superior al año, ¿vale?, para estar en condiciones de uso. Vale, lo vemos en un pequeño ejemplo. Nos dice, una empresa adquiere el 31 de diciembre de 2003 unas instalaciones con las siguientes condiciones. El 31 del 12 del año 2005 se pagarán 72.828. ¿Esto qué incluye? Incluye el precio de las instalaciones, ¿vale? Vamos a marcarlo aquí, que son los 70.000, más este 2% de intereses, ¿vale?, durante 2 años. Y nos dice, las instalaciones estarán en condiciones de uso el 2 del 1 del 2005, ¿vale? Vamos a hacer, si puedo aquí pequeñito, una línea del tiempo para que lo veamos. Por tanto, lo adquirimos, aquí hay 3 fechas claves. El 31 del 12 del 2003, lo adquirimos, ¿de acuerdo? El 31 del 12, ¿vale?, al cabo de 2 años, se va a pagar, ¿vale? Se pagarán estas instalaciones más los intereses.
¿vale? Y nos dice, las instalaciones estarán en uso, en condiciones de uso, el 2 del 1, el 2 del 1 del 5, ¿vale? Por tanto, primero tenemos que mirar si desde el momento que se adquieren hasta el momento que están en condiciones de uso pasa más de un año. Es correcto, ¿vale? Primera condición está cumplida, ¿vale? Y solo podremos activar, ¿vale? Como nos dice la primera condición, siempre y cuando se hayan producido antes de que el activo esté en condiciones de uso, ¿vale? Por tanto, podremos activar los gastos de concepto de intereses devengados desde el 31 del 12 del 13 hasta el 2 del 1 del 5, ¿vale? Vemos cuánto sería con la solución que tenemos aquí abajo. En el precio de adquisición añadimos los intereses devengados hasta la fecha en que las instalaciones estén en condiciones de funcionar, es decir, el 2 del 1 del 2005, ¿vale? Como vimos en la línea del tiempo. Desde la fecha de adquisición hasta la fecha que está en condiciones de uso, pasa más de un año, por tanto cumple las condiciones, ¿sí? Los intereses devengados en este periodo son, ¿vale? Pensad aquí, para hacer el cálculo, digamos que tendríamos que usar las fórmulas, ¿vale? Que vimos en el primer tema, es decir, quiero saber cuántos intereses se han generado dentro de un año, ¿vale? Aquí, si aplicamos el 2%, pues aquí ¿cómo lo hacemos? Simplemente, pues haciendo esto, ¿vale? 70.000 por el 2%, ¿sí? 1.400 euros en concepto de intereses que los podríamos activar, ¿vale? Como mayor valor del activo. Los otros gastos financieros que se producirán en este periodo se van a tratar como gastos financieros. ¿Sí? Vale. Seguimos. Perdón, que ha habido un pequeño corte. Vale, siguiente manera de incorporar un inmovilizado material a nuestra empresa es construyéndolo o fabricándolo con nuestros propios medios, ¿vale? Como vimos en el primer tema, en el tema 1, el coste de producción, ¿vale? El valor inicial se obtendrá añadiendo al precio de adquisición de los bienes adquiridos en el exterior los gastos incurridos al emplear los recursos de la empresa, como pueden ser mano de obra, suministros, consumo de materiales, gastos por amortización, etcétera, ¿vale? Aquí el tema de los gastos financieros, igual que antes, ¿vale? Se incluirán cuando el inmovilizado necesita un periodo de construcción superior al año, mismo caso que los inmovilizados adquiridos con pago aplazado, ¿de acuerdo? Vale, lo vemos con un ejemplo. Una empresa empieza a construir el 1 de abril de 2005 con sus propios medios una nave industrial. Al finalizar el ejercicio 2005, los costes imputables a la nave en construcción, es decir, no se ha terminado de fabricar, ¿vale? Puede ser que nos lleve más de un año, por tanto, mientras esté en proceso de fabricación, ¿vale? Cuando está en construcción, lo que pondremos luego en el activo, ¿vale? Ahora lo vemos, es en curso, ¿sí? Entonces, gastos que le ha supuesto a la empresa fabricar esta nave, de momento, ¿vale? Materiales diversos consumidos, 30.000 euros, sueldos del personal 20.000 y costes indirectos relacionados, 10.000, ¿vale? Hay una parte de costes indirectos, por tanto, los gastos incurridos para fabricar dicho activo hasta el momento son 60.000. Por tanto, como estos costes, digamos que ya están contabilizados en la contabilidad de la empresa cuando se hayan producido, es decir, se habrá contabilizado pues, de gasto a banco o a proveedores o a quien sea, ¿vale? Entonces, estos gastos ya están contabilizados. Lo que tenemos que hacer es el asiento para activarlos, ¿vale? Activación. Activación significa, como antes un poco, pasar estos gastos como parte del activo, ¿vale? Porque pensad, nosotros tenemos contabilizados hasta fecha de hoy estos gastos y realmente estos gastos nos han servido para fabricar un activo y debemos dar de alta este activo en nuestro balance. Lo hacemos de la siguiente manera. Estos 3 gastos que ya estarán contabilizados como gastos, en la contabilidad los eliminamos, ¿vale? Con esta cuenta, que es una cuenta de ingreso,
que se llama trabajos realizados para el inmovilizado material en curso. Y ponemos exactamente los gastos que hemos dedicado a fabricar dicho activo, ¿vale? Es una manera de eliminar el efecto que tendría en la cuenta de resultados estos gastos cuando realmente no son un gasto, son un activo, ¿de acuerdo? No los podemos contabilizar como gasto. Entonces, los eliminamos de esta manera y damos de alta esta construcción en curso, que es el activo. Ponemos en curso porque aún no está terminado de fabricar, ¿vale? Puede ser que durante el 2006 añadimos otros gastos porque seguimos construyendo, ¿vale? Y haremos el mismo asiento y una vez esté finalizado la construcción simplemente la reclasificaremos de construcciones en curso a construcciones y tendremos ya el activo valorado por su coste de producción, ¿sí? No tiene más secreto esto. Vale, seguimos. Otra manera. No es demasiado típica, pero bueno, la vamos a ver porque evidentemente nos entra en el temario de examen. Adquisiciones conjuntas o por lotes, ¿vale? A veces las empresas adquieren activos fijos que forman parte de un lote, pagando un importe único. Por ejemplo, cuando se adquiere un terreno y un edificio de oficinas que se asienta sobre él. ¿Cuál es el problema aquí? Problema, asignación o reparte del coste entre cada uno de los activos, ¿vale? Lo vemos con un ejemplo que siempre se entiende mejor. Nos dice, una empresa compra un terreno, un edificio y un ordenador por un importe total de 120 euros, ¿vale? Entonces, el problema aquí sería asignarle un coste al edificio, un coste al ordenador y un coste al terreno, dentro de estos 120.000. ¿Cómo repartir estos 120.000? Entonces, lo que tenemos que hacer es mirar los precios del mercado, es decir, el valor razonable de dichos activos que estamos adquiriendo, ¿vale? En este caso es una información que nos va a dar el propio enunciado, esto no os preocupéis. Nos dice que el terreno, su valor de mercado es 40.000, el edificio 95.000 y el equipo informático 15.000. Problema, que el valor del lote en el mercado es superior al valor que hemos adquirido nosotros estos tres activos. Y simplemente lo que tenemos que hacer es un porcentaje sobre el peso que representa cada activo sobre el total, ¿vale? Lo vemos con la tabla, ¿sí? ¿Qué ponemos aquí? Terreno. El terreno, el valor del mercado, lo que representa sobre el total es 40.000 porque es el valor de mercado del terreno sobre el valor de mercado del lote. Por tanto, representa un 26,7% del valor del lote. Y hacemos lo mismo con los tres activos. Al final pensad que nos tiene que dar un 100%, ¿vale? Este porcentaje es el que vamos a aplicar ahora al verdadero valor del lote que nosotros hemos adquirido, que son los 120.000. Es decir, si el terreno representa un 26,7% del valor del mercado, va a representar un 26,7% del valor que hemos adquirido nosotros el lote. Y de esta manera lo tenemos valorado. Simplemente tendríamos que hacer el asiento de dar de alta los tres activos, ¿vale? Pondríamos 32.000 terrenos, 76.000 construcciones, 12.000 equipos informáticos, equipos por procesos informáticos, ¿sí? Contrapartida, pues bancos o proveedores de inmovilizado o lo que sea, ¿sí? Vale, seguimos. Adquisiciones por permutas. Aquí, vigilad porque es un poco complicado, ¿no? Pero se tiene que ir con cuidado, ¿vale? Primero de todo, ¿qué es una permuta? Es otra forma de adquirir un inmovilizado material, cuando se recibe un inmovilizado material a cambio de la entrega de activos no monetarios o la combinación de estos con activos monetarios, ¿vale? Básicamente es, yo te doy un activo y tú me das otro activo, cambiamos, permutamos, ¿sí? Puede ser que a veces también haya una combinación de yo te doy un activo y además te pago 2.000 euros para que tú me des otro activo, ¿vale? Entonces, aquí podemos establecer una pequeña clasificación según si existe la combinación con activos monetarios o no, ¿vale? Una permuta total sería, por ejemplo, permutar una máquina por un ordenador, un activo por un activo, sin cantidades monetarias, ¿vale? Y la permuta parcial se permuta una máquina por un ordenador y además se entrega una cantidad en efectivo. Permuta parcial sería cuando hay una parte de dinero entre medio, ¿vale? Entonces, lo siguiente, sí que es importante. ¿Cómo clasificamos las operaciones de permuta? ¿Vale? Según sus características. Aquí es muy importante que sepamos esto porque según sea un tipo de permuta u otro, la contabilización y la valoración inicial del bien que recibimos será distinto,
¿vale? Aquí tenemos permuta comercial o, perdón, aquí tendría que haber un 2, permuta no comercial, ¿vale? Vamos a leer lo que nos dicen. Se considera, ¿vale? La permuta comercial, se considera que tiene carácter comercial si la configuración de los flujos de efectivo del inmovilizado recibido difiere de la configuración de los flujos de efectivo del activo entregado. Aquí básicamente es cuando los activos intercambiados no tienen el mismo valor, ¿de acuerdo? Los flujos de efectivo difieren entre un activo y otro, ¿vale? Entonces se le llama permuta comercial porque seguramente la finalidad de dicha permuta es más comercial, es decir, obtener un beneficio a cambio de esta permuta, ¿vale? Entonces, en el caso de que la permuta sea comercial, pensad que la mayoría de veces el propio enunciado nos va a decir si es permuta comercial o no comercial, ¿eh? Entonces, aquí la cuestión, si es permuta comercial, ¿vale? La valoración del inmovilizado material recibido, es decir, pensad que nosotros vamos a entregar un inmovilizado y vamos a recibir otro, ¿vale? Entonces, la cuestión está en cómo valoramos el bien que recibimos, ¿vale? Aquí nos tiene que quedar muy claro esto. Se valorará por el menor entre, ¿vale? Se tienen que comparar dos valores y cogeremos siempre el más pequeño. Primero, valor razonable del bien entregado más las contrapartidas monetarias entregadas a cambio, ¿vale? Buscamos primero ese valor y lo comparamos con el valor razonable del bien que recibimos y simplemente cogemos el menor, ¿sí? El que sea más pequeño de los dos será el valor del inmovilizador material que recibimos nosotros, ¿sí? Luego lo veremos un ejemplo de cada tipo de permuta, no os preocupéis. Vale, segundo, permuta no comercial. Cuando no existan diferencias significativas entre los bienes intercambiados o no pueda determinarse de forma fiable el valor razonable de los elementos que intervienen en la operación, ¿vale? Es decir, aquí ya es cuando, más que nada sería al contrario que la permuta comercial, cuando más o menos los activos son del mismo valor o nos van a generar los mismos flujos de efectivo. O también se va a usar la valoración por permuta no comercial cuando, ¿vale? Aquí, ¿vale? O no pueda determinarse de forma fiable el valor razonable de los elementos que intervienen en la operación, ¿vale? Es decir, no sabemos bien el valor razonable del bien que entregamos o el valor razonable del bien recibido, ¿vale? Entonces, sí, cuando estemos en un caso de permuta no comercial, el bien que vayamos a recibir nosotros, ¿vale? El que incorporamos a nuestra contabilidad, será, lo valoraremos, mejor dicho, por el menor, ¿vale? Entre valor contable, acordaros, valor contable era el valor inicial del activo menos posibles amortizaciones menos posibles deterioros, ¿vale? Cogeremos el valor contable del bien entregado más las contrapartidas monetarias entregadas a cambio, si hubiera, y el bien razonable del bien recibido, ¿vale? Y cogeremos otra vez el menor entre ambos, ¿vale? Para valorar el bien que recibimos. Fijaros que únicamente la diferencia entre la valoración, sea permuta comercial o no comercial, es lo que os he puesto aquí con una flechita. Lo que cambia es que aquí hay el valor razonable y aquí hay el valor contable, ¿sí? Pero todo es lo mismo, casi, ¿vale? Excepto este pequeño cambio. ¿Sí? Lo vemos con un ejemplo que ya veréis que no es tan difícil como parece. Adquisiciones por permuta, ¿vale? El primer ejemplo, permuta no comercial, ¿vale? Que es la que acabamos de ver, la segunda, permuta no comercial. Nos dice, cierta empresa dispone de una máquina de la que se conoce la siguiente información. Valor inicial, 50.000. Amortización acumulada, 10.000. Por tanto, valor contable, ¿vale? Que lo necesitamos. Acordaros, valor inicial, lo que decíamos antes, menos la amortización, 40.000, ¿vale? Nos dice, la empresa permuta la máquina por otra el día 1 de junio del 2005 y entrega además, ¿vale? Aquí hay una contrapartida monetaria, 2.000 euros en efectivo, considerando que, ¿vale? Dos posibles casos, ¿vale? Lo veremos A, aquí tendría que poner B, ¿vale? Primer supósito, la máquina recibida tiene un valor de mercado de 45.000,
¿cómo hacemos el asiento? ¿Vale? Contabilizamos ambas operaciones. Primero de todo, esto es importante que no lo habíamos dicho, en ambos casos, ya sea permuta no comercial o permuta comercial, lo primero que tenemos que hacer es dar de baja el bien que entregamos, ¿vale? Pensad que esta empresa se deshace de una máquina que tenía una valoración en el balance de 50.000 y su amortización era de 10.000. Por tanto, esto lo tenemos que dar de baja en nuestra contabilidad, ¿vale? Lo tenemos que eliminar, ¿vale? Fijaros que aquí damos de baja, esta máquina es la máquina entregada, ¿vale? Y damos de baja su amortización, ¿vale? Porque pensad que en el balance nosotros tendremos una cuenta donde pondrá maquinaria 50.000 con saldo en el debe, ¿vale? Que lo tenemos que eliminar por el haber, y tendremos otra cuenta de amortización acumulada de dicha máquina que también lo tenemos que eliminar, ¿vale? Como nosotros entregamos esta máquina, es como si quisiéramos hacerla desaparecer de nuestra contabilidad. Y ahora tenemos que dar de alta en nuestra contabilidad la máquina que recibimos, ¿vale? Por tanto, aquí la cuestión es cómo valoramos la máquina que recibimos. Acordaros, aquí os pongo recordatorio, ¿vale? El bien recibido se valorará por el valor contable del bien entregado más las contraprestaciones con límite del valor razonable del bien recibido. Es decir, como decíamos antes, ¿qué es mayor? ¿El valor contable del bien entregado más las contraprestaciones? ¿Esto qué sería? Serían los 40.000 del bien entregado más los 2.000, ¿vale? Y lo tenemos que comparar siempre, ¿vale? Siempre se tiene que comparar, sea el tipo de permuta que sea, con el valor realizable del bien recibido, que es, en este primer supósito, ¿vale? 45.000. ¿Cuál es mayor, 42.000 o 45.000? ¿Cuál es menor? Tenemos que coger el menor entre ambos, ¿vale? El menor es 42, por tanto, fijaros que aquí lo que hacemos es valorarlo por 42, ¿sí? El valor contable del bien entregado más las contraprestaciones es menor que el valor razonable del bien recibido, ¿vale? Valor razonable y realizable es lo mismo, ¿eh? Que a veces puede ser que diga una cosa u otra. Vale, luego, siguiente supósito, el 2, ¿vale? Ahora, en este caso, el valor de mercado, es decir, el valor realizable de la máquina que recibimos es de 39.000, ¿vale? 39.000. Lo hacemos aquí, ¿vale? Abajo, el supósito B. Primero de todo, fijaros que damos de baja, igual que habíamos hecho antes, la máquina que entregamos, ¿vale? Tanto su valor, sí, perdón, aquí tendría que poner 50.000, ¿de acuerdo? Esto es un 50, igual que aquí, ¿vale? Igual que aquí. Es exactamente lo mismo. 50.000 y 10.000. Entonces, aquí valoramos o calculamos el valor contable más el dinero entregado, a cambio era 42.000. Y el valor razonable o realizable del bien recibido es 39.000. Por tanto, en este caso, el menor es este, que es lo que ponemos aquí, ¿vale? Fijaros, ¿sí? 39.000, porque es el menor entre ambos. Cuando nos pase esto, siempre nos va a generar unas pérdidas, ¿vale? Fijaros que el asiento no nos, si no ponemos esta cuenta de pérdida, el asiento no cuadraría, ¿vale? ¿Por qué? Porque realmente nosotros hemos entregado un bien que teníamos valorado por 42.000 en el balance y hemos recibido otro valorado que lo valoramos en 39.000. Por tanto, en esta operación se produce una pérdida de 3.000 euros, ¿sí? Esto lo podéis calcular de manera lógica y pensando cuál es el valor del bien que entregamos, el bien que recibimos, o simplemente cuando tengáis esto y esto puesto, ¿vale? Pensad que aquí siempre los 2.000, si hay contraprestaciones monetarias lo ponemos, ¿eh? No nos olvidemos de esto. Y por diferencia vais a encontrar que os faltan 3.000 euros en el debe. Por tanto, son las pérdidas procedentes del inmovilizado material, ¿vale? Cuando se realizan operaciones por permuta
no comercial, nunca nos vamos a encontrar con beneficios, ¿vale? Puede ser que tengamos un ejercicio donde no tengamos pérdidas o puede ser que tengamos pérdidas, pero nunca vamos a tener beneficios, ¿de acuerdo? Vale, pues seguimos y vemos un ejemplo de permuta comercial. Nos dice, una empresa posee un solar cuyo valor inicial es de 15.000 y su valor de mercado es de 20.000, ¿vale? Aquí los solares no se amortizan, por tanto no hay amortización acumulada, por tanto el valor contable, ¿vale? del solar que entregamos nosotros es de 15.000, ¿sí? Y su valor realizable es de 20.000. Lo permuta por una nave industrial que tiene un valor de mercado estimado de 21.000, ¿vale? Entonces, nos dice dos supósitos, ¿vale? Primero, existe evidencia más clara del valor realizable o razonable del activo entregado, ¿vale? Supósito A. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que el valor razonable del activo entregado, que son los 20.000, ¿vale? Es decir, podemos estimar de forma más clara que el valor del solar que nosotros entregamos tiene un valor de 20.000. Se puede decir de forma más clara que decir que el valor razonable del bien que recibimos es de 21.000. Es decir, tiene evidencia más clara esto que esto, ¿vale? En este caso, ¿vale? Que es el primer supósito, lo tenemos aquí. En este caso, ¿cómo lo haremos? Para valorar el activo recibido, tomaremos el valor razonable del activo entregado, porque tenemos evidencias más claras de él, ¿vale? Por tanto, el bien recibido se valorará por el valor razonable del bien entregado más las contraprestaciones con límite del valor razonable del bien recibido, ¿vale? O sea, aquí seguimos los supósitos o las directrices que marcamos en las diapositivas de arriba cuando tratamos la permuta comercial, ¿vale? Acordaros, subimos un momento. ¿Vale? Hacemos esto de aquí. ¿Vale? Esto de aquí, ¿sí? Como nosotros tenemos evidencias del valor razonable del bien entregado, pues comparamos entre el primero y el segundo, ¿vale? El segundo, el valor razonable del bien recibido siempre va a aparecer, siempre. Siempre lo tenemos que comparar con esto, ¿vale? Entonces comparamos estos dos y el menor entre ambos es el que damos de alta como valor del activo recibido. ¿Vale? Es decir, aquí no existen contraprestaciones monetarias, por tanto, comparamos el valor razonable del bien entregado, ¿vale? Es 20.000 y el valor razonable del bien recibido es 21.000. Por tanto, cogemos el del bien entregado. ¿Vale? Y lo ponemos aquí. Y ahora sí que nos van a aparecer posibles beneficios, como es el caso, ¿de acuerdo? Aquí como pensad que esto lo tenemos que hacer siempre, ¿vale? Dar de baja el terreno que nosotros entregamos, en este caso como no hay amortización no tenemos que dar de baja la amortización, y como nosotros digamos que entregamos un terreno valorado en 15.000 y recibimos otro valorado en 20.000, aquí la empresa sale ganando, concretamente por 5.000 euros que lo ponemos en esta cuenta de ingreso. Beneficios procedentes del inmovilizado material. ¿Vale? O sea, siempre que haya evidencias más claras del valor razonable del activo entregado, se debe comparar entre ambas, ¿vale? Valor razonable del entregado entre valor razonable del recibido. En el caso del apartado B, ¿vale? Aquí nos dice que existen evidencias más claras del valor razonable del activo recibido. Es decir, es como si estos 20.000 no tuvieran ninguna importancia, ¿vale? O no se tienen evidencias de que se pueda valorar el activo entregado por 20.000, ¿vale? Por tanto, ¿qué hacemos aquí? Más fácil aún. Para valorar el activo recibido, tomaremos el valor razonable del activo recibido, porque tenemos evidencias más claras de él, ¿vale? O sea, en vez de coger el valor razonable del bien entregado y compararlo con el valor razonable del activo recibido, simplemente ponemos el valor razonable del activo recibido, que en este caso son
21.000 y aquí nos saldrían unos beneficios de 6.000 euros, ¿de acuerdo? ¿Sí? Hasta aquí los 3 o 4 posibles casos que nos pueden ocurrir con permutas, ¿vale? 2 con permuta no comercial y 2 con permuta comercial, ¿sí? Esto, si no lo habéis entendido, volver a mirar esta parte del vídeo. Igualmente, en la parte del vídeo de ejercicios haremos 2 ejercicios más, uno de permuta comercial y otro de permuta no comercial, ¿vale? Vale, seguimos. Otra forma de adquirir un inmovilizado material es a través de una subvención o donación, ¿vale? En este caso vamos a tratar subvenciones de carácter no reintegrable. ¿Qué quiere decir esto? Que no existe obligación por parte de la empresa de devolverlas, ¿vale? A veces se nos dan se nos conceden subvenciones que son sujetas a que la empresa, por ejemplo, cumpla un programa o cumpla ciertos requisitos, ¿vale? Y si no los cumple, debe devolver la subvención. Esto se trataría de una subvención reintegrable, ¿vale? Pero en el momento de que no tenemos que cumplir con nada para quedarnos con la subvención, se trata de una subvención no reintegrable. Y en concreto vamos a tratar de subvenciones del capital. Son subvenciones que nos dan para adquirir un inmovilizado material, un activo fijo, ¿vale? Mediante esta subvención. Entonces, aquí el inmovilizado se valora por su valor razonable, ¿vale? La subvención se registra en una cuenta de patrimonio neto y se irá imputando el resultado como ingreso a medida que se realice el gasto por amortización, ¿vale? Esto que parece un poco raro, ¿vale? Lo vemos con el ejemplo y lo vamos explicando. Nos dice: con fecha 1 del 1 del 2008 es concedida a una empresa una subvención oficial no reintegrable por importe de 15.000, con la que adquiere un elemento de transporte. Vale, y la amortización es de 15.000, ¿sí? Por tanto, primero de todo, aquí ya intervienen otros conceptos relacionados con la subvención, ¿vale? Pero vamos a ver la contabilización de toda la operación, ¿vale? 1 del 1 del 8, registramos la subvención. ¿Vale? De momento lo ponemos, esto ya es otro tema, pero lo ponemos en una cuenta que no forma parte del balance, ¿vale? Ni del balance ni de la cuenta de resultados, sino que forma parte de otro estado contable, que es el estado por cambios en el patrimonio neto, ¿vale? Que esto en esta asignatura no lo vamos a tratar, pero sí que ahora necesitamos usar esta cuenta, ¿vale? Que se llama ingresos de subvenciones oficiales de capital, ¿sí? Por un lado esto. Luego, por la adquisición del elemento de transporte, pues simplemente, como nosotros recibimos 15.000 euros en el banco, estos 15.000 euros los vamos a usar para comprar la furgoneta o el elemento de transporte que sea, ¿sí? Valorado en 15.000. Seguimos. ¿Qué más tenemos que hacer? A final de año, ¿vale? Ha pasado un año, hemos estado usando esta máquina durante un año, lo que tenemos que hacer es, por un lado, amortizarla, ¿vale? Y por otro lado, digamos, imputar la subvención como ingreso, ¿vale? Para contrarrestar el gasto en amortización, ¿vale? Porque representa que nosotros este gasto lo cubrimos con la subvención y esta subvención se va imputando al resultado de la empresa a medida que se va amortizando, ¿vale? Por lo tanto, asientos que tenemos que hacer por la incorporación de la subvención al balance, ya que la subvención la teníamos en la cuenta 940 que pertenece al estado contable, ¿vale? O sea, lo que tenemos que hacer primero es pasar a final de año todo el importe, ¿vale? Que teníamos. Pensad que lo teníamos en esta cuenta, ¿eh? Sí, lo que estamos haciendo es, fijaros aquí, a ver si podemos seguir. Aquí lo damos de baja, ¿vale? Y lo pasamos, ¿vale? Fijaros que aquí lo teníamos en este estado contable, en otro, lo pasamos al balance, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí esta cuenta es una cuenta de patrimonio neto que corresponde ya al balance, ¿vale? Por tanto, lo tenemos en la contabilidad, en el balance, ¿sí? Estas dos operaciones se tienen que hacer siempre, ¿vale? Primero lo tendremos en ingresos de subvenciones oficiales de capital y a final de año lo pasaremos a la 130, ¿vale? Entonces, también a final de año lo que se hace es amortizar. Nos dice que la amortización anual es de 1.500 euros, por tanto, pues la asiento de amortización del inmovilizado material a amortización acumulada,
¿vale? Y entonces aquí es cuando vamos transfiriendo parte de la subvención, ¿vale?, a la cuenta de ingreso para, como os pongo aquí, contrarrestar este gasto con un ingreso, ¿vale? Por el registro, o sea, el 31 del 12 del 2008 también, por el registro del ingreso en una misma cuantía que la amortización registrada, ¿vale? Lo que se hace es, se coge esta cuenta también forma parte del patrimonio neto, es decir, del estado de cambios en el patrimonio neto, ¿vale?, que esto es otro estado aparte, y se pasa como ingreso, ¿vale? Esto sí que es una cuenta de ingreso que pertenece al Plan General Contable, el grupo 7, ¿vale? Es decir, que va a la cuenta de resultado. Y se compensa con esta, que es del grupo 6, que va restando al resultado del ejercicio, esta irá sumando subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio, ¿vale? Es decir, lo tenemos que sacar un poco del estado de cambios en el patrimonio neto y tratarlo como ingreso del ejercicio que estamos tratando, ¿sí? Ya veremos luego también un ejercicio práctico de este tipo de adquisición del inmovilizado material, ¿sí? Vale, hemos visto ya los tipos de maneras de adquirir este inmovilizado material y por tanto, o sea, lo importante hasta ahora era ver cómo se registraban o cómo se valoraban inicialmente en el balance, cuando lo adquirimos por distintos métodos. Ahora vamos a ver cómo se valoran dichos activos a final del ejercicio, ¿vale? Entonces, cuando ha pasado todo un ejercicio, desde que lo adquirimos, se debe amortizar, ¿vale? Amortizar y calcular si hay un posible deterioro, ¿vale? Vemos parte por parte. La amortización, que la tratamos ya en introducción a la contabilidad, ¿vale? Por tanto, esto no es nuevo, ¿sí? Lo que será nuevo igual es los métodos de amortización, que igual nos sale alguno que no habíamos visto hasta ahora, pero el concepto de amortización deberíamos tenerlo bastante claro, ¿vale? Refleja contablemente la depreciación sufrida por un bien y se distribuye de forma sistemática el coste de un activo entre los periodos de tiempo durante los cuales se estima que será usado, ¿vale? Se trata de pérdidas de valor irreversibles por el paso del tiempo o por el uso, ¿sí? Básicamente nosotros lo que hacemos con la amortización es, cuando lo adquirimos, tiene un valor en el balance, ¿vale? Entonces, cuando ya va pasando el tiempo, la empresa, digamos, que tiene que contabilizar de alguna forma que dichos activos ya no tienen el mismo valor que tenían cuando se les dio de alta en el balance. Por tanto, se debe de contabilizar esta pérdida por el paso del tiempo o el uso, ¿vale? Entonces, la amortización es un gasto, ¿vale? Es un gasto. Por tanto, primero de todo, hay distintos métodos para calcular la cuota anual de amortización, ¿vale? La cuota anual. La cuota anual es simplemente la cantidad que nosotros registraremos como pérdida al final del ejercicio contable, ¿vale? Es decir, por ejemplo, adquirimos una máquina de 10.000 euros. ¿Cuánto tendremos que amortizar al final del ejercicio? ¿Sí? Esto es lo que vamos a calcular siguiendo un método u otro, ¿de acuerdo? Vemos todos los posibles métodos, ¿vale? Con el siguiente ejemplo práctico, ¿vale? Este de aquí. Una empresa adquirió el 1 del 1 del 2002 un equipo informático que le costó 6.000 euros. Se le estima una vida útil de 4 años y un valor residual de 200. El número de horas de servicio es de 10.000, ¿vale? Por tanto, aquí vemos uno por uno los siguientes métodos. El más común y el que usan la mayoría de las empresas para no complicarse es el método de las cuotas constantes, que se le llama amortización lineal. Es decir, lo que hacemos es dividir el valor de este activo de la misma manera entre todos los años que vamos a amortizar el bien, ¿vale? Es decir, cada año vamos a amortizar exactamente la misma cantidad. Por tanto, fórmula. La cuota anual, que es esto de aquí, ¿vale?, es igual al valor inicial del bien menos el valor residual dividido entre la vida útil, que son los años, ¿vale? Que quedaría lo mismo que la cuota de amortización anual es igual al valor amortizable,
el valor amortizable es esto de aquí, dividido entre los años. ¿Vale? Por tanto, si ponemos el ejemplo práctico, nos daría 1.450 euros al año. Es decir, nosotros lo damos de alta, ¿vale? Y lo ponemos por 6.000 euros. Al final del año, como lo hemos usado durante un año, ha perdido 1.450 euros de valor que tendremos que registrar con el asiento de amortización, ¿vale? Es lo mismo poner años, ¿vale? Vida útil en años, que ponerlo en porcentaje, ¿vale? ¿Cómo calcularíamos el porcentaje? Siempre ponemos 1 entre el número de años, 4, ¿vale? En este caso sería 0,25. Eso quiere decir que cada año pierde un 25% de valor el activo, ¿vale? Es lo mismo amortizar en 4 años que amortizarlo a un 25%, ¿sí? Porque cada año va a perder el 25% y al cabo de 4 años habrá perdido el 100%, ¿vale? Es lo mismo. Entonces, puede ser que nos pidan la tabla, el cuadro de amortización, ¿vale? Entonces, aquí tenemos que poner, primero de todo, las fechas de amortización. Cómo se amortizan 4 años, esto es el final del primer año, el final del segundo, el final del tercero y el final del cuarto, ¿vale? Valor amortizable. Aquí ponemos siempre, en este caso, como es de cuotas constantes, pondremos valor inicial menos valor residual. El porcentaje a aplicar, 25%, ¿vale? Si nos lo dice en años, lo que tenemos que hacer, imaginad que nos dice, se amortiza en 5 años, pues hacemos 1 entre 5 será un 20%, ¿vale? Para transformarlo. Cuota anual de amortización, pues 5.800 por 0,25 nos da esta cuota, que es lo que nos daba antes, ¿vale? Y aquí será la cuota anual, esta veis que es constante, cada año es lo mismo, porque es el método de las cuotas constantes. Aquí lo que ponemos es la acumulación, el primer año 1.450, el segundo año esto más esto, más 1.450, cada vez le sumamos 1.450, ¿sí? Y el valor contable de aquí nos saldrá del valor inicial, ¿de acuerdo? El valor inicial menos la amortización acumulada, ¿vale? Como vimos en el primer tema, cómo valoramos el valor contable, ¿sí? Este no tiene más secreto, es el más sencillo, ¿vale? Cada año es lo mismo y simplemente vamos acumulando más amortización y fijaros que eso nos tiene que quedar claro al final de la vida útil de este que era un equipo informático, ¿vale? Esto tiene que ser lo mismo que el valor residual, ¿sí? Si el valor residual fuera 0, tendría que dar 0, en este caso es 200, ¿vale? Por tanto nos da exactamente 200, ¿sí? Vale, seguimos. Vemos dos más, con el mismo ejemplo que antes, ¿vale? Método de la suma de los números dígitos decrecientes, ¿sí? Los primeros años se registraron un mayor gasto por amortización, método de amortización acelerada, ¿vale? De esta manera la empresa se amortiza más los primeros años, ¿vale? El hecho de amortizarse más en algunas empresas les interesa porque es por el tema de que así se contabilizan más gasto y van a pagar menos impuesto a final de año. Bueno, eso es otro tema, ¿vale? ¿Cómo se calcula esto? Debemos calcular primero la suma de los números dígitos. En nuestro caso se amortiza en 4 años. Por tanto, ¿vale? Tan sencillo como esto. 4 más 3 más 2 más 1. Esto va 10. Si se amortizara en 5 años, pues haríamos 5 más 4 más 3 más 2 más 1. Sería igual a 15. ¿Vale? En este caso son 4 años, por tanto 10. ¿Sí? Entonces, ¿cómo construimos la tabla? Lo mismo, ponemos las fechas de amortización, el valor amortizable, ¿vale? En este caso será también los 5.800 cada año y lo aplicaremos por la tasa de, digamos que como el total es 10, ¿vale? Es lo que pondremos aquí, ¿vale? Si el total fuera 15, aquí pondríamos 15, ¿vale? Y como es de los números dígitos decrecientes, que va de mayor amortización a menor amortización, aquí tendremos que poner el 4. 4, 3, 2, 1. ¿Vale? Si fuera, por ejemplo, lo vemos aquí, ¿vale? Si fuera en 5 años,
¿vale? La suma de los dígitos, de los números dígitos, nos hubiera dado 15 y lo que haríamos sería el primer año lo multiplicaríamos por esto, el segundo año por esto, el tercer año por esto, ¿vale? Así hasta el quinto año, ¿sí? Dependiendo del número o de la vida útil del equipo informático. Por tanto, cuota anual de amortización 5.800 por 4 entre 10, ¿vale? Aquí iríamos calculando esto y veis que ahora sí que la cuota de amortización no es constante, sino que va decreciendo, ¿vale? Como nos dice el propio nombre del método de amortización, ¿vale? Los primeros años son más y los últimos son menos, ¿vale? Aquí simplemente lo hacemos siempre igual, amortización acumulada, esto, luego más los 1.740 nos dará esto de aquí, 4.060 más 1.160 nos dará 5.220, más 580 nos dará 5.800, ¿vale? Y al final nos debe quedar también el valor residual, ¿sí? Pues este es otro método. Siguiente método. Método de la tasa constante sobre el valor contable al inicio de cada ejercicio. Esto es muy poco común, pero bueno, lo vamos a ver porque está incluido en el libro, ¿vale? Nos dice, los primeros años se registrará un mayor gasto por amortización, un poco como antes, ¿vale? Método de amortización acelerada. Primero, ¿qué tenemos que calcular? La tasa constante, os lo he copiado del libro, ¿vale? Se hace de esta forma de aquí, ¿vale? Esto lo tenemos que hacer con una calculadora, 1 menos la raíz, ¿vale? Valor razonable entre valor inicial, ¿vale? Y aquí no sé si se ve muy bien, pero tendría que haber un 4, ¿vale? Porque es la vida útil, ¿sí? Por tanto nos daría este valor de aquí, ¿sí? Por tanto, de esta manera construimos la tabla. ¿Cómo lo construimos? Pensad que la tasa a aplicar ahora será esta que hemos calculado aquí, ¿sí? Valor inicial contable. Aquí sí que ponemos el valor inicial contable, es decir, no ponemos el valor amortizable, ¿vale? Ponemos el contable. El contable es 6.000 y lo vamos aplicando por la tasa que siempre es la misma, ¿vale? Entonces, aquí nos dará la cuota anual de amortización será esta, por tanto, como es el primer año, la amortización acumulada será la misma y el valor contable final será la valoración inicial, o sea, el valor contable final será el valor contable inicial menos la amortización acumulada, ¿vale? Fijaros que estos 2.564 salen de 6.000, ¿vale? Menos la amortización acumulada. Por tanto, esto es lo que pondréis al inicio del segundo año, ¿sí? Que será esto de aquí, ¿de acuerdo? Por tanto, vamos calculando, vamos acumulando amortización, el valor contable cada año va a ser menor, ¿vale? Y por tanto, la amortización, la cuota anual de amortización irá también disminuyendo, ¿vale? Y al final, fijaros que siempre nos tiene que quedar esto de aquí, ¿sí? Vale, vamos a ver el último, ¿vale? Que para mí creo que es el... Perdón un momento. Para mí yo creo que es el más real, ¿vale? El más real. Método de las unidades producidas, ¿vale? Hasta ahora lo que hacíamos era amortizar en función de la vida útil o una tasa de amortización, ¿vale? Ahora amortizamos en función de las unidades producidas, es decir, en función de la productividad del año y no del paso del tiempo. En nuestro ejemplo, la depreciación por hora, ¿vale? Lo que tenemos que calcular, acordaros que en el ejemplo, subimos un momento, nos decía que este equipo informático tenía el número de horas de servicio era de 10.000, es decir, la empresa calculaba que podría usarlo durante 10.000 horas. Por tanto, vamos a amortizar en función de las horas que trabaja ese ordenador cada año.
creo que es más real, pero lo que pasa que es más difícil de calcular cada año porque tendríamos que estar contando las horas que se ha usado cada máquina o los kilómetros que ha recorrido cada elemento de transporte y ir amortizando en función de eso, ¿vale? En este caso lo que tenemos que calcular es la depreciación por unidad producida, ¿vale? Es decir, aquí ponemos exactamente lo mismo, pero lo dividimos entre el número de horas o los kilómetros o la unidad de producción de cada activo, ¿vale? Entonces nos sale que cada hora de uso de este equipo informático, este se deprecia en 58 céntimos, ¿vale? Por tanto, tenemos que suponer el número de horas de uso que se va a usar este equipo informático, ¿vale? Hemos supuesto estas horas, ¿vale? 3.000, 4.000, 2.000 y 1.000, ¿vale? Por tanto, simplemente lo tenemos que, para saber la cuota anual de amortización, ¿vale? Lo que haremos es número de horas trabajadas o usadas el ordenador ese año por la depreciación por hora, ¿vale? Lo tendremos aquí. Por tanto, el primer año se trabajan 3.000 horas por 0,58, tiene una depreciación de 1.740. La acumulada, por tanto, el valor contable final, que es lo que luego trasladamos aquí, ¿vale? Y vamos haciendo cada año lo mismo y al final nos debe dar los 200 del valor residual que vimos en cada ocasión, ¿vale? Por tanto, hemos visto los 4 métodos. Pensad que el primero, el lineal, es el más usado, ¿sí? Pero los otros los tenemos que saber. Y luego en el vídeo de los ejercicios prácticos vamos a ver ejercicios también de cada uno de los métodos, ¿vale? Vale, vamos a ver otra forma de que los inmovilizados pierdan valor a final de año, ¿vale? Teníamos el tema de la amortización, que es lo que hemos visto, y ahora el deterioro, ¿vale? No, perdón. Falta una cosa de la amortización, ¿vale? Estamos aún en la amortización. Lo que hemos calculado hasta ahora era, digamos, la cuota de amortización, es decir, cuánto valor perdían los inmovilizados cada año por el tema de la amortización. Ahora vamos a ver cómo se registra contablemente esta amortización, ¿vale? Existen dos alternativas, método directo y método indirecto. El que más se usa, bueno, creo que es el obligatorio, es el método indirecto, ¿vale? Pero vemos los dos. El método directo. El gasto por amortización se abona directamente a la cuenta del activo depreciado para registrar la amortización del primer año según el método de cuotas constantes, ¿vale? Es decir, si usamos el método directo, lo que hacemos es directamente sacarle el valor de la amortización del activo que estamos amortizando, ¿vale? Por tanto, aquí, digamos que, pensad que el equipo informático, ponemos equipo por procesos informáticos, tenía un valor inicial de 6.000. Si ahora, a final del primer año, pierde 1.450, lo que hacemos es restarle aquí el valor que ha perdido durante el primer año. Y lo que ponemos aquí es una cuenta de gasto, porque realmente la amortización es una pérdida, ¿sí? Luego, el método indirecto. En este caso, la cuenta de contrapartida es una cuenta compensatoria de activo, ¿vale? Usamos una cuenta puente, ¿vale? Para acumular la amortización acumulada. Por tanto, pensad que esto es exactamente lo mismo. Y aquí, en vez de poner equipos para procesos informáticos, usamos esta cuenta, que es una cuenta de activo corrector. ¿Por qué? Porque corrige el valor de los activos en el balance, ¿vale? Por tanto, nosotros a final del primer año, ¿qué tendremos en el balance? Tendremos que tenemos un equipo por procesos informáticos valorados en 6.000, esto sería la parte del activo, de la parte izquierda del activo. Y luego tendríamos amortización acumulada del inmovilizado material. Como es una cuenta compensatoria, va restando, va en el activo restando, ¿vale? Y de esta forma veremos el valor inicial del equipo informático y su amortización acumulada. Cuando pasen un año más, ¿vale? No tendremos esto, sino que tendremos
1.450 más 1.450, 2.900, ¿vale? Así, a medida que vayan pasando los años, vamos amortizando y acumulando más amortización, ¿vale? El método usado es este, método indirecto, ¿vale? Se conserva el valor inicial del activo y se usa una cuenta de activo corrector para acumular la amortización total, ¿vale? Vale, ahora sí, vamos con el deterioro de valor, ¿vale? Los elementos del activo también pueden sufrir pérdidas de carácter reversibles o provisional. Pensad que las pérdidas por amortización son irreversibles, es decir, no podemos recuperar el valor por el paso del tiempo o por el uso. Pero en el caso del deterioro de valor sí que se puede recuperar dichas pérdidas, por tanto se le llama reversibles o provisionales, que por el principio de prudencia tendrán que ser registradas al final del ejercicio, ¿vale? ¿Cuándo podemos decir que un activo se ha deteriorado? ¿Vale? Lo que tenemos que hacer es comparar el valor contable con el valor recuperable, ¿vale? Acordaros que el valor contable era el valor inicial menos la amortización acumulada menos el deterioro cuando proceda, ¿vale? Lo debemos comparar con el valor que podremos recuperar de dicho activo en el caso de que quisiéramos recuperar su valor, ¿vale? Entonces, el valor recuperable, que es este de aquí, será siempre el mayor entre estos dos. ¿Por qué? Porque imaginad que, lo hacemos así con un pequeño ejemplo práctico, imaginad que nosotros tenemos una furgoneta, ¿vale? Y queremos saber si se ha deteriorado o no, ¿vale? Lo que tenemos que calcular primero es su valor contable y luego compararlo con el valor recuperable de esa furgoneta. Es decir, si la empresa quisiera recuperar el valor de esta furgoneta, tendría dos formas, ¿vale? Venderla, ¿vale? Venderla en el mercado o, digamos, por ejemplo, alquilarla, ¿vale? Por tanto, aquí compararíamos el valor razonable menos los costes de ventas, ¿vale? Que supondría vender la furgoneta con el valor en uso, es decir, acordaros del valor en uso era la actualización de los flujos de efectivos que generaría ese activo, ¿vale? Seguramente siempre nos lo van a dar, por tanto, si a mí me sale más a cuenta recuperar el dinero o me van a dar más dinero si lo vendo que si lo alquilo, entonces voy a coger el mayor, ¿vale? El valor razonable menos los posibles costes de ventas. Sí, entonces, muy importante, cuando el valor contable es mayor que el valor recuperable, hay deterioro, ¿vale? ¿Por qué? ¿Vale? A ver si lo intentamos entender. Porque si, por ejemplo, yo tengo valorado esta furgoneta en 20.000 euros, pero luego en el mercado ha salido una nueva, lo que sea, y por esa solo me dan 10.000 euros, no tiene sentido que yo en mi balance tenga contabilizado que tengo esta furgoneta por valor de 20.000, cuando realmente su precio de mercado o el valor que yo pueda recuperar es 10.000, ¿vale? Digamos que mi balance no mostraría realmente la realidad del valor de mis bienes, ¿vale? Por tanto, tendría que contabilizar un deterioro. Puede ser que por lo que sea, dentro de unos años, la nueva furgoneta que salió a continuación, por lo que sea, se tuviera que retirar del mercado porque ha habido problemas y mi furgoneta otra vez vuelva a recuperar el valor que tenía. Por tanto, eliminaríamos el deterioro. Es por eso que el deterioro de valor es una pérdida reversible, ¿vale? Vale, por tanto, sabiendo esto, hacemos con un ejemplo, que es más entendible. Aquí. Ejemplo de deterioro de valor. Nos dice, una empresa adquirió el 1 del 1 del 2004 un equipo informático que utiliza como servidor. Su precio de compra fue de 20.000, ¿vale? Se amortizan cuotas constantes con una vida útil de 4 años y sin valor residual. A finales del ejercicio 2004 se realizan las siguientes estimaciones, ¿vale? Es decir, ha pasado un año, nosotros lo compramos por 20.000 euros, ¿vale? Ha pasado un año, debemos hacer primero la amortización, ahora lo vemos, pero se estima que el valor en uso de estos equipos es de 13.000 euros
y se estima también que si se vendiera en el mercado se obtendría un valor neto, es decir, descontando ya los costes de venta, de 14.000, ¿vale? Primero de todo, ¿qué tenemos que hacer para repasar también amortización? Asiento de la contabilización de la amortización el 31 del 12 del 2004, ¿vale? ¿Cómo calculamos esto? Cuota anual de amortización, hacemos el método constante, ¿vale? Valor inicial, no tiene valor residual, vida útil 4 años. Por tanto, la amortización anual es 5.000, ¿sí? Vale. Segundo, calculamos el posible deterioro. ¿Qué tenemos que calcular? Primero de todo, valor contable. Valor contable sale del valor inicial menos la amortización acumulada que ha acumulado en este primer año, ¿vale? Para nosotros, esta máquina, este equipo informático tiene un valor contable de 15.000, ¿vale? ¿Cuánto podría recuperar en el mercado por este equipo informático si fuera el caso que yo quisiera ahora recuperar el dinero? Valor recuperable es el mayor entre valor en uso o valor de neto de la venta. Por venderlo me van a dar más dinero que por usarlo, ¿vale? Por tanto, cojo el mayor, ¿vale? ¿Y aquí qué nos pasa? Que el valor contable es mayor que el valor recuperable, por tanto hay un deterioro de 1.000 euros, ¿sí? Sencillo. Se calcula, si existe deterioro, se contabiliza siempre de la misma manera. Lo ponemos de una cuenta de gasto, que se usa pérdidas por deterioro del inmovilizado material, ¿vale? A una cuenta igualmente de activo corrector. Deterioro de valor del inmovilizado material es una cuenta compensadora de activo, ¿vale? Fijaros que estas dos cuentas son del mismo tipo y estas dos cuentas son del mismo tipo, ¿vale? ¿Por qué? Porque los dos asientos son pérdidas de valor del inmovilizado, ¿de acuerdo? Vale, ahora pensad que en el balance lo que tendremos es que tengo un equipo informático valorado en 20.000, su amortización acumulada es de 5.000 y su deterioro es de 1.000. Por tanto, valor contable 14.000, que debe coincidir con el valor recuperable, ¿vale? ¿Sí? Seguimos con este ejemplo. Vale. ¿Qué pasa? Puede ser, como hemos dicho, que esta pérdida sea reversible, es decir, que al cabo de un año desaparezca la posible pérdida y debamos eliminar el deterioro, ¿vale? Es la corrección de la amortización cuando se ha contabilizado deterioro, ¿vale? Aparte de la reversión que decíamos del deterioro, cuando hemos realizado deterioro, ¿vale? Pensad que el valor contable de la máquina o del activo que sea disminuye. Por tanto, la cuota de amortización se va a variar, ¿vale? Es decir, si se ha reconocido deterioro, como en el ejemplo anterior, se deberá ajustar la amortización en los siguientes ejercicios, ¿vale? Siguiendo el mismo ejemplo anterior, ahora suponemos, ¿vale? Pensad, hemos realizado el primer asiento de amortización de 5.000 euros y luego hemos hecho un deterioro de 1.000, ¿vale? Entonces, al cierre del ejercicio 5 se realiza una nueva estimación del importe recuperable, ¿vale? Aquí debemos hacer dos cosas, ¿vale? Primero, vamos por partes. Calculamos la nueva cuota de amortización, ¿vale? ¿Cómo lo calculamos? Pues como ahora entramos en el segundo año y nos van a quedar 4 años para amortizar el equipo informático, lo que tenemos que hacer es valor contable en este momento entre los 4 años, ¿vale? El valor contable ahora va a ser, acordaros, los 14.000, no son los supuestos 15.000 que nos tendrían que quedar, ¿vale? ¿Por qué? Valor contable 20.000 menos los 5.000 de la amortización del primer año menos los 1.000 del deterioro, 14.000 entre... perdón, esa máquina se amortizaba en 4 años, como ahora ha pasado 1, ¿sí? Lo tenemos que dividir
entre 3 porque nos quedan 3 años por amortizar esta máquina, el equipo informático, porque ya ha pasado un año. Por tanto, ¿cómo calculamos la nueva cuota de amortización? Debemos calcular el nuevo valor contable después del deterioro y los años que nos quedan pendientes de amortizar. Por tanto, la nueva cuota de amortización es esto. ¿Sí? Por tanto, hacemos el asiento igual que antes, pero ahora la cuota no es 5.000, sino que es 4.666,67, porque el valor contable del equipo informático ha disminuido. ¿Vale? Vale, y ahora veremos a final del año 2005 si hay deterioro. ¿Vale? Calculamos el deterioro de valor si lo hubiera. Comparamos el valor contable con el valor recuperable. ¿Vale? Valor contable. Lo tenemos que tener todo en cuenta, ¿eh? Valoración inicial, menos amortización acumulada, menos deterioro. Ahora, el valor inicial, la amortización de los 2 años, porque estamos al final del 2005, al final del segundo año, menos el deterioro. ¿Vale? El valor contable de nuestro equipo informático es este. Y lo comparamos con el valor recuperable, que es el mayor entre el valor en uso en este siguiente año y el valor de venta menos los gastos de venta. 12.000. Ahora, ¿qué pasa? Ahora lo que pasa es que el valor contable es menor que el valor recuperable, por tanto no hay deterioro, ¿vale? Lo que os pongo aquí. Valor contable es menor que el valor recuperable, no hay deterioro. La pérdida de deterioro reconocida el año anterior ha revertido. Debemos tener en cuenta que Vale, primero de todo, antes de hacer el cálculo, si teníamos un deterioro calculado y ahora podemos recuperar más dinero por el equipo informático del valor contable, es decir, si nos pasa esto, debemos eliminar el posible deterioro que hubiera sido creado del año anterior, ¿vale? ¿Y por qué valor ponemos la reversión? ¿Vale? Aquí, cuidado. Debemos tener en cuenta que la reversión del deterioro tendrá como límite el valor contable del inmovilizado que estaría reconocido en la fecha de reversión si no se hubiera registrado deterioro de valor. Es decir, si no se hubiera registrado los 1.000 euros de deterioro, ¿vale? ¿Cuál sería el valor contable del bien al final del segundo año? Serían 20.000, ¿vale? Como la cuota anual de amortización inicial era 5.000 y han transcurrido 2 años, ¿vale? El valor contable sería 10.000. Por tanto, debemos eliminar parte del deterioro para que el valor contable continúe siendo 10.000 euros, ¿vale? Por tanto, es lo que nos dice aquí. Debemos tener en cuenta que la reversión del deterioro tendrá como límite el valor contable del inmovilizado que estaría reconocido en la fecha de reversión. Estos son los 10.000 calculados ahora. Si no, se hubiera registrado deterioro de valor, ¿vale? Por tanto, los 10.000 salen de aquí. Reversión. Haremos este valor que hemos calculado menos el valor contable que hemos dado en el caso de que se ha registrado el deterioro de 1.000 euros, ¿vale? Por tanto, la diferencia es la reversión que ponemos aquí, ¿sí? Por tanto, ahora fijaros que al eliminar la parte de la reversión o parte del deterioro, ¿sí? El valor contable que nos queda a final de este segundo año es, fijaros, 20.000 euros más la amortización de ambos años, lo pongo aquí seguidamente, menos el deterioro que habíamos contabilizado, más la reversión que hemos hecho ahora, ¿vale? Porque esto sirve para eliminar parte del deterioro creado, ¿vale? Y de esta forma ahora nos queda todo igual que al inicio, ¿vale? Es decir, ahora si calculáramos la nueva cuota de amortización, lo podéis intentar vosotros, nos debería dar 5.000 euros al año, ¿vale? Si lo hacemos con
de la misma forma que hemos calculado antes la nueva cuota de amortización, ¿vale? El valor contable entre los años, en este caso entre 2 años que nos quedan por amortizar, ¿sí? ¿Vale? Pues hasta aquí este segundo tema del inmovilizado material. Acordaros que hemos hecho la valoración inicial, ya sea por las distintas formas de adquirir el inmovilizado material y también la amortización y el deterioro, ¿vale? Que son las correcciones valorativas que hacemos a final de año, ¿vale? Entonces, intentar entender bien este primer vídeo. Si no os ha quedado claro, intentar volverlo a hacer los ejercicios o los pequeños ejemplos que hemos visto aquí, y cuando lo tengamos claro, seguidamente vemos el vídeo de los ejercicios prácticos del tema 2, donde vamos a ver ejercicios de todo lo que hemos visto en este segundo tema. ¿Sí? ¿De acuerdo? Pues muchos ánimos y nos vemos en los siguientes.